Hoy vamos con 3 ensaladas demasiado deliciosas, de esas que uno prueba una cucharadita y termina repitiendo plato, vea pues. Frescas, cremositas, fáciles de hacer y con unas combinaciones que sinceramente quedan espectaculares. Así que ponga cuidado porque arrancamos con la primera y esta quedó brutal. Vamos pues. Inicio con 250 gramos de fresas bien fresquitas. Lo primero que hago es lavarlas muy bien y de manera natural las pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco. Vea pues. Mientras las dejo ahí unos minuticos, sigo con 50 gramos de almendras. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y empiezo a cortarlas en trozos pequeños. Y contame pues, ¿vos sos de los que aman las almendras en las ensaladas o preferís nueces? Porque vea, ahí también hay pelea sabrosa. Ahora, en un recipiente, agrego agua y el jugo de 2 limones. Vea pues, esto lo hago porque aquí vamos a reservar las manzanas y así evitamos que se oxiden. Además, el limón les deja un saborcito muy rico. Entonces tomo una manzana verde y una manzana roja. Esta las lavo muy bien, empiezo cortándolas en rodajas, luego les retiro el corazón y las semillas y después las corto en cubos pequeños. Y apenas las voy cortando, las pongo en el agua con limón. Vea pues, así quedan fresquitas y con un color hermoso. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable, pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Mientras tanto, retomo las fresas, les retiro todas las hojitas y luego empiezo a cortarlas en cubos pequeños. Y vea, aquí quiero saber algo. ¿Vos cómo preferís las fresas? ¿Enteras, en rodajas o bien pequeñitas? Contame aquí abajo. Yo no sé pues si es que están muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Bueno familia, llegó la hora buena. En una ensaladera empiezo a combinar todo. Agrego primero las manzanas ya escurridas, luego las fresas y finalmente las almendras picaditas. ¡Ay no vea! Eso ya se ve demasiado provocativo. Reservo un momento la ensalada y en otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego 100 gramos de crema de leche. Luego incorporo 2 cucharadas de miel de abejas. Empiezo a batir suavemente hasta formar una mezcla cremosa y homogénea. Vea qué belleza. Ahora sí incorporo el aderezo a la ensalada y con una cuchara grande empiezo a mezclar todo suavemente, despacito, asegurándome de que esa cremita deliciosa cubra perfectamente cada pedacito de fruta. Finalmente sirvo esta belleza y para decorar agrego arándanos rojos deshidratados cortados en trocitos pequeños. Vea pues, eso además de verse bonito le aporta un sabor delicioso. Y sinceramente, esta ensalada queda perfecta para acompañar una carne asada, un pollito a la plancha, para compartir en reuniones o incluso para comer sola, porque llena bastante y refresca muchísimo. Bueno pues familia hermosa, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Si fue así, regáleme un me gusta, compartí este video con esa persona que ama las ensaladas dulces y suscríbete a Qué Rico Recetas. Hoy seguimos con estas ensaladas de manzana que sinceramente están a otro nivel. Vea pues, fáciles, cremositas y con ese saborcito casero que a uno lo pone a repetir platos sin culpa. Y esta segunda receta quedó demasiado rica, así que ponga cuidado porque le voy a mostrar paso a paso cómo la preparo. Vamos pues, inicio con una zanahoria bien fresca. Esta la lavo muy bien, le retiro toda la piel y luego empiezo a rallar solamente la mitad, porque eso es lo único que necesito para esta receta. Vea pues, y contame pues, ¿vos cómo preferís la zanahoria? ¿Bien finita o más gruesita? Ahora voy con 80 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y de un cuchillo y las corto en trozos pequeños. ¡Ave María pues! Si usted llegó hasta esta ensaladita tan fresca y tan provocativa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Bueno pues, sigo con 2 manzanas rojas. Estas las lavo muy bien, luego las corto en rodajas y les retiro el corazón y las semillas. Después las corto también en cubos pequeños. La manzana roja le da un saborcito dulce demasiado rico a esta ensalada. Sinceramente, esta es de mis combinaciones favoritas.
Ahora tomo una manzana verde y con esta hago exactamente lo mismo. La lavo muy bien, la corto en rodajas, retiro semillas y corazón y luego la corto también en cubos pequeños. ¿Se antojan de la ensalada? Le dan guardar al video y ni un gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando y cuadrando luces para que ustedes vean todo impecable. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal para seguir con este proyecto adelante. Hágale pues. Llegó la hora buena. En una ensaladera agrego las manzanas rojas, la manzana verde, la media zanahoria rallada, las almendras picaditas y finalmente 100 gramos de uvas pasas negras. Y contame pues, ¿vos sos de los que aman las uvas pasas o de los que las dejan a un lado? Ahora, directamente sobre la ensalada agrego el aderezo. Para ello, incorporo 2 cucharadas generosas de crema de leche, una cucharada de miel de abejas y una pizquita de sal. Vea pues, esa mezcla queda deliciosa, cremosa, suave y con un sabor espectacular. Entonces, con una cuchara grande empiezo a mezclar todo suavemente, despacito, asegurándome de que la crema y la miel cubran perfectamente cada ingrediente. Sinceramente esto queda brutal, fresco, cremosito y perfecto para acompañar un almuerzo, una carne asada o incluso para compartir en reuniones familiares. Y lo mejor de todo, se hace en minutos y queda como receta de restaurante. Bueno, familia hermosa, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Si fue así, regálame un me gusta, compartí este video con esa persona que ama las ensaladas dulces y acordate de suscribirte a Qué Rico Recetas. Y antes de irme, quiero preguntarte algo. ¿Vos le agregarías queso a esta ensalada o así te parece perfecta? Bueno pues, llegamos a la tercera y última ensalada. Y sinceramente, esta quedó demasiado fresca, cremosa y deliciosa. De esas recetas que uno prepara para probar y termina comiéndosela toda. Vea pues. Vamos pues, inicio con un tallo de apio. Este lo lavo muy bien y le retiro esas hebras que a veces pueden ser un poquito molestas al comer. Vea pues, eso yo siempre se lo quito porque así queda mucho más agradable. Luego empiezo a cortarlo en trozos pequeños. Y contame pues, ¿vos sos de los que aman el apio en las ensaladas o todavía no te convence? Vea pues. Ahora sigo con un pepino pequeño, este lo lavo muy bien y vea pues, aquí hago algo que a mí me encanta porque ayuda muchísimo con la textura, lo medio pelo, o sea, le dejo parte de la cáscara para que quede más bonito y con más contraste. Después le retiro las semillas porque sinceramente así queda mucho más firme y menos aguado, y luego empiezo a cortarlo en trozos pequeños. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Ahora voy con una manzana verde. Esta la lavo muy bien, luego la corto en rodajas, le retiro el corazón y las semillas y después la corto en cubos pequeños. Y vea, aquí quiero saber algo. ¿Vos sos más de manzana verde o de manzana roja para ensaladas? Contame aquí abajo. ¿Se antojan de la ensalada? Guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Bueno familia, llegó la hora buena. En una ensaladera empiezo a combinar todo. Agrego primero la manzana verde, luego el pepino, después el apio y finalmente 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Ahora reservo un momentico la ensalada y en otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego 3 cucharadas de yogur griego natural. Luego incorporo 2 cucharadas de miel de abejas. Después agrego el jugo de un limón. Empiezo a batir todo suavemente hasta formar una mezcla cremosa y homogénea. Ahora sí, incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada y con una cuchara grande empiezo a mezclar todo suavemente, despacito, asegurándome de que el yogur y la miel cubran perfectamente cada ingrediente. Vea pues qué belleza, fresca, cremosa, colorida y con un sabor espectacular. Sinceramente, esta ensalada queda perfecta para acompañar una pechuguita a la plancha, un pescado, un asado o incluso para comer sola porque refresca muchísimo. Y contame pues, ¿vos le agregarías nueces o así te parece perfecta?
Bueno, familia hermosa, espero que les haya gustado muchísimo esta tercera ensalada. Si fue así, regálame un me gusta, compartí esta receta con esa persona que ama las ensaladas frescas y acordate de suscribirte a Qué Rico Recetas. Vea pues que yo siempre los leo y sinceramente esta última quedó demasiado brutal.